Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Betulio Emiliano Hoyos Chimal y este es un video exclusivo de complementarias del tema 2 de programación orientada a objetos. Bueno, comenzamos con la explicación de mi código. Se lo voy a explicar paso a paso lo más resumido posible que pueda. Empezamos con el import java.util_arraylist, que importa la clase, el ArrayList del paquete Java útil, que se utiliza para almacenar objetos en una lista dinámica. Import java.scanner, importa la clase scanner del paquete de java.util, que se utiliza para leer la entrada del usuario desde la consola. La clase main va a definir la clase principal, que se va a llamar main. El public static void main string art define el método principal main que se ejecuta cuando se inicia el programa. El escáner sc newScanner system.in crea un objeto escáner llamado cs para leer la entrada del usuario desde la consola. El ArrayList cuenta bancaria, cuentas, y el ArrayList crea un objeto de ArrayList llamado cuentas para almacenar objetos de tipo cuenta bancaria. El ArrayList, una lista dinámica que puede crear automáticamente a medida de que se agregan elementos. El ArrayList cliente crea un objeto de ArrayList llamado clientes para almacenar objetos de tipo cliente. El int option declara la variable de la opción de tipo int y la inicia con el valor de 0. El do, que sería ese de acá, vamos a explicar esto lo más resumido posible. El do inicia un bucle de do while que se ejecutará al menos una vez y luego repetidamente hasta que se cumpla una condición del bloque. El system.on print selecciona una opción, imprime en la consola el mensaje de que va a seleccionar la opción. El system.on.print 1 crea una cuenta bancaria, imprime en la consola el mensaje de crear una cuenta bancaria. Y así va a ser sucesivamente con los siguientes. Va a imprimir un mensaje de crear el cliente, imprimir información, cuentas bancarias, información, y así, para no alardear mucho con el programa. Y terminamos hasta acá. La opción es de por acá. Esta de por acá. Lee un número entero ingresado por el usuario y lo asigna a la variable opción. Empezamos con el switch de acá. El switch de acá opción inicia una estructura de control de switch basada en el valor de la variable opción. Empezamos con el case 1. El case 1 y va a terminar hasta acá. Empezamos con el case 1. El case 1 dice que si el valor de la opción es igual a 1, se ejecuta el código dentro de este caso. En dado caso de que no sea así, este código se va a saltar y va a pasar al siguiente, del número entero que se haya ingresado. El string número de cuenta lee una cadena ingresada por el usuario y la asigna a la variable. El string on.print ingresa el saldo, imprime en la consola el mensaje de ingresa el saldo. El double saldo lee el número del punto de flotante ingresado por el usuario y le asigna una variable de saldo. El system.out_print ingresa el tipo de cuenta, imprime en la consola el mensaje que va a decir y ingresa el tipo de cuenta. Y así sucesivamente va a pasar con los demás para no alardear tanto Pasamos con el case 2, que sería hasta acá. Pasamos con el case 2. El case 2 dice que si el valor de la opción es igual a 2, se ejecuta el código dentro de este caso. Lo mismo pasa si si el valor es 2, 3, 4, 5, va a saltar y va a pasar al siguiente. Veamos qué dice el case 2. System.onPrint ingresa el número del cliente, imprime en la consola del mensaje, ingresa el nombre, el system string nombre, este de por acá, y lee una cadena ingresada por el usuario y le asigna una variable, el nombre. System.onPrint ingrese
la edad del cliente, que sería este de por acá. Va a imprimir en la consola el mensaje de ingresar la edad del cliente. Y con el siguiente lo mismo va a ser, el int de edad va a leer el entero ingresado por el usuario y así una variable de edad. Y así sucesivamente con los demás. En el case 3, como si el valor de la opción es igual a 3, se ejecuta el código dentro de este caso. System.outPrint información de cuentas bancarias, va a imprimir en la consola el mensaje de información de las cuentas bancarias. El for, cuenta bancarias, va a iniciar el bucle for each que itera sobre cada elemento de la array list de las cuentas. El system.on.print número de cuenta más c, que sería este de por acá. El system.on número de cuentas más set get número cuenta. Imprime en la consola los saldos de la instancia de la actual cuenta bancaria. El system.out tipo de cuenta más get tipo va a imprimir en la consola el tipo de cuenta de la instancia que se actúa y así sucesivamente con los demás, para no alardear mucho. Pasamos directamente al case 4. El case 4 es un poquito más corto. Bueno, si el valor de la opción es igual a 4, se ejecuta el código dentro de este caso. System.onPrint información de clientes, imprime en la consola el mensaje de la información de los clientes. El for clientes, c clientes, inicia un bucle del for each que itera sobre cada elemento de la array list de clientes. System.outPrint nombre más get nombre va a imprimir en la consola el nombre de la instancia actual del cliente. Lo mismo pasa con el apellido, la edad y la dirección, el teléfono. El system.outPrint imprime una línea en blanco para que sepa los clientes. Para que sepa los clientes y todo. Ya pasamos al case 5, que sería el último. Si el valor de la opción es igual a 5, se ejecuta el código dentro de este caso. System.out saliendo del programa, imprime en la consola el mensaje que va a salir del programa. El default, eso es muy importante. Si el valor de la opción no coincide con ninguno de los casos anteriores, se ejecuta el código dentro de este caso. El while opción, que es igual a 5, que sería ese de por acá, termina el bloque de do while, se repite mientras el valor de la consola sea diferente a 5. Eso es muy importante para que nuestro programa a la hora de ejecutarse y del 1 al 5 no sean los incorrectos, no se termine el programa, sino que siga ejecutándose hasta que dé un número adecuado con el siguiente. Y pues podemos decir que, pues en resumen, mi programa permite al usuario crear cuentas bancarias, clientes y luego imprimir la información de las cuentas bancarias y clientes almacenados. Utiliza las clases scanner, array list, cliente y cuenta bancaria para almacenar y manipular los datos. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.